Buenos días, soy el doctor Jiménez, soy docente de la Diplomatura en Bioquímica Clínica de la Universidad Católica de Córdoba. En esta charla vamos a hablar de medio interno y función renal. Los objetivos de esta charla son reconocer mecanismos básicos de fisiología renal, estimar el funcionamiento renal a través del laboratorio, reconocer alteraciones usuales de la función renal y alertar sobre las posibles causas de error en las mediciones de laboratorio. Vamos a dividir la charla en punto 1, fisiología renal básica, punto 2, y eso lo vamos a dividir en dos segmentos, de las mediciones de laboratorio en los cuales uno puede estimar la función renal, y el punto 2b en alteraciones frecuentes de disfunción renal. Vamos a empezar la charla con fisiología renal. Con respecto a fisiología renal, los riñones son órganos pares de un importante flujo sanguíneo, aproximadamente 180 litros por hora, es decir, varias veces el volumen de sangre del cuerpo pasa por los riñones en una hora. Esto nos da la capacidad de depurar nuestra sangre varias veces en una unidad de tiempo. Nos permite producir una cantidad variable de orina y las funciones principales de los riñones son la depuración de sustancias, la regulación del volumen y la composición sanguínea del plasma, la producción de hormonas, de eritropoyetina, vitamina D, renina, y la integración de funciones complejas como las cardiovasculares, el metabolismo óseo-mineral y la hematopoiesis. La unidad básica de funcionamiento renal se denomina nefrón. Aproximadamente entre nuestros dos riñones al nacer tenemos 2,5 millones de nefrones que los vamos perdiendo desafortunadamente con el tiempo. Los nefrones se componen de una porción vascular y una tubular, a la que vamos a prestar particular atención porque eso nos va a dar idea de la función que cumple cada una de ellas. La porción vascular está compuesta por una arteriola aferente, un capilar glomerular. Ese capilar se convierte en vénulas que se capilarizan nuevamente alrededor del túbulo renal. Esta porción del glomérulo vascular inicial se denomina glomérulo, tanto la arteriola, los capilares, como la arteriola eferente. Esta parte del nefrón está destinada a cumplir la función de filtración glomerular y es lo que nos va a dar el mayor índice de función, de masa renal funcionante. El segmento que recolecta el filtrado del glomérulo se denomina cápsula de Bowman, tiene forma de burbuja y desemboca en los túbulos, que son los encargados de procesar el ultrafiltrado inicial, la orina primitiva, de tal manera con estímulos hormonales y extrahormonales, de producir la orina definitiva de acuerdo a los requerimientos minuto a minuto del cuerpo. Como dijimos antes, el glomérulo está constituido por una arteriola aferente, a la cual se capilariza en los capilares glomerulares, que son varios, por una cuestión de simplicidad el gráfico muestra uno solo, y la sangre, una vez que transcurre por el capilar, sale del glomérulo a través de la arteriola eferente, que es de menor calibre. Esto genera un gradiente de presión intraglomerular que provoca el empuje de la sangre hacia la membrana filtrante, que está compuesta por el endotelio del capilar glomerular, más la membrana basal, más los podocitos de la cápsula de Bowman, que es esta cápsula en forma de burbuja que que envuelve al glomérulo. A través de la membrana filtrante, debido a los gradientes de presión que existen entre la cápsula de Bowman y el interior del capilar glomerular, se produce la extravasación del filtrado plasmático, que sería la forma de orina primitiva. Esta es captada en la cápsula de Bowman y dirigida posteriormente hacia los túbulos para ser reprocesada. Así como el agua puede pasar, el ultrafiltrado plasmático es líquido y puede pasar, hay moléculas que pueden atravesar estas membranas ultrafiltrantes, como la creatinina, que se pasa libremente a través del filtrado glomerular, y es la forma que tenemos de estimar función renal a través de filtrado de creatinina o de aclaramiento de creatinina plasmática. Esta membrana que constituye que rodea el capilar glomerular tiene una permselectividad, es decir, algunas moléculas va a dejar pasar y otras no. Las macromoléculas, como por ejemplo albúmina o albúmino-fibrinógeno, no debieran pasar, por lo menos en gran medida, a esta membrana semipermeable. Esto nos permite retener moléculas que no son útiles y permitir que el ultrafiltrado transporte sustancias que pueden sernos útiles y que el túbulo va a decidir cuándo las va a reabsorber y cuándo no, y separar aquellos detritos que se van a eliminar a través de la orina.
La otra porción que compone el nefrón se denomina túbulo. Una cuestión de simplicidad de gráfica, digamos, el túbulo ha sido plasmado con una sola porción, pero en realidad los túbulos son bastante largos y tienen diferentes segmentos. En realidad son el túbulo contorneado proximal, el asangel, el túbulo contorneado distal, túbulos colectores, y están a distintas proporciones, a distintas alturas del riñón, a distintas profundidades. Lo que ocurre en el túbulo es una selección de las sustancias y las cantidades de ciertas sustancias que, de acuerdo a las necesidades del cuerpo, van a ser reabsorbidas o van a ser secretadas a cada minuto. El ultrafiltrado primitivo contiene una gran cantidad de agua. Dijimos que hay 180 litros de sangre que irrigan el glomérulo, de los cuales se ultrafiltran la gran mayoría, varios litros más de la volemia total del cuerpo por hora. Por lo cual, de este ultrafiltrado, el cuerpo va a reabsorber gran parte de él y solamente vamos a excretar a lo largo de un día 2 o 3 litros de orina, con los metabolitos que al cuerpo no le interesan. El ultrafiltrado primitivo contiene sodio, potasio, glucosa, hidrogeniones, aminoácidos, una cantidad similar a la del plasma, y van a ser sometidos a distintos tipos de transporte. Hay transportes de tipo no selectivo, que inicialmente son transportes del túbulo con toda la porción proximal del tubular, que permiten reabsorber la mayor parte de los elementos plasmáticos, reabsorber potasio, hidrogeniones, magnesio, cloro en gran medida, glucosa y aminoácidos, que son sustancias que el cuerpo le serían útiles. El transporte no selectivo es un transporte en masa. Una vez que atraviesa la célula del túbulo contorno proximal, se recupera en el torrente sanguíneo a través de la capilarización de la arteriola aferente y retorna a la circulación. Hay transportes de determinadas sustancias que deben ser regulados de acuerdo a la necesidad del cuerpo, y dijimos que el riñón controla volumen, y una de las sustancias que nos hacen regular el volumen es el sodio del agua. El sodio es exquisitamente regulado por el riñón en distintos segmentos, y una de las hormonas que regula mejor el sodio es aldosterona. La aldosterona estimula de diferente manera o de diferente intensidad a la célula del túbulo distal para producir la reabsorción de sodio y a su vez la creación de potasio y hidrogeniones. Cuando el volumen está en exceso, debemos tener mecanismos que nos permitan exponernos de volumen, y el riñón tiene una buena respuesta para estos mecanismos. Hay diferentes péptidos que actúan a través que tienen inferencias sobre el túbulo renal, impidiendo la reabsorción de sodio. Tal es el caso del péptido natriurético auricular, que impide la actividad de canales que usualmente dejan pasar sodio, dejando el sodio en el lumen y arrastrando de esa manera volumen, impidiendo, digamos, la sobrecarga de volumen circulatorio. El agua es volumen y es una parte, digamos, importante de nuestro control de volemia cotidiano. Si bebemos en exceso agua, nos tenemos que deshacer de ella de alguna manera, y existen canales facultativos estimulados por acuaporinas que actúan en ciertos sectores medulares de los túbulos, que permiten la apertura de canales y la reabsorción de agua cuando ésta es necesaria, en tanto que cuando esta no es necesaria, estos canales no son expresados y el túbulo se vuelve impermeable al agua, y el agua debe pasar y ser eliminada con la orina. Asimismo, existe la necesidad, de acuerdo a situaciones diferentes del cuerpo, de reabsorber el calcio. El calcio es un ion que está íntimamente relacionado con mecanismos de conducción y excitación, y además, digamos, constituye parte de nuestros huesos, lo cual es un ion que el cuerpo lo regula exquisitamente. Y esto tiene una regulación también a nivel renal. El calcio que se filtra por el túbulo es recaptado junto con otro ion, que es el ion sodio, a través del estímulo de paratormona, y esto le permite volver a la circulación y aumentar la calcemia en plasma. Esta regulación en absorción del ion calcio puede estar en concomitancia con la no absorción de otros iones, como el anión fósforo, que en presencia de paratormona se estimula la natriuresis de fósforo, la pérdida urinaria de fósforo, de tal manera de mantener más elevado el calcio plasmático. En definitiva, los túbulos se encargan del transporte selectivo de sustancias, regulando minuto a minuto las necesidades corporales tanto de sales como de volumen. Y parte de la buena función renal implica una buena función tubular y una buena dinámica de respuesta del túbulo ante las necesidades corporales y ante
ante la demanda del cuerpo de poder reabsorber o secretar determinadas sustancias cuando estén en defecto o en exceso. Algunas sustancias son, además de ser filtradas a través del glomérulo, son secretadas por el túbulo y se concentran en mayor medida en el espacio urinario. Tal es el caso de creatinina, que es nuestro marcador de función renal por excelencia, del cual vamos a hablar mucho, y que esto nos permite saber que además de ser filtrada libremente por el glomérulo, es secretada por el túbulo, y vamos a interpretar nuestros análisis conociendo este comportamiento de la creatinina dentro del riñón. Por lo cual la orina final va a estar compuesta por una cantidad y una concentración de moléculas diferentes a la cual estaba compuesta el ultrafiltrado inicial, dependiendo de las necesidades del cuerpo de ese momento. El riñón no solo se encarga de la secreción y de la reabsorción de sustancias, también se encarga de coordinar para que se reabsorben y se secretan. Tal es el caso de la regulación, por ejemplo, del metabolismo fosfocálcico, de la reabsorción de más o menos fosfato o calcio de acuerdo a las necesidades del hueso o de las necesidades plasmáticas de calcio, y esto el riñón lo puede regular, ya sea por su respuesta a aparato-hormona, como describimos antes, o por la producción de vitamina D que producen sus células intersticiales. El riñón también tiene la capacidad y tiene estructuras que pueden sensar hipoxia, tanto sea la hipoxia, la disminución de oxígeno en la sangre, como la anemia, que es una forma, digamos, de menor conducción de oxígeno en la sangre. Esto puede ser sensado por el riñón y esta hipoxemia de alguna forma ser compensada con el aumento de glóbulos rojos. ¿Cómo hace el riñón para aumentar los glóbulos rojos? Secreta eritropoyetina. Eritropoyetina es una hormona secretada por el riñón que se encarga de estimular la generación de glóbulos rojos en la médula. En resumen, hay fenómenos básicos que definen la función renal, que son el filtrado glomerular, el transporte tubular y la producción hormonal. De estos tres fenómenos fisiológicos que tiene el riñón, el principal para estimar función renal es el filtrado glomerular. Esa es la mejor medida por la cual uno, a través de un análisis, puede hacer un paralelo con el funcionamiento renal y con la fisiología y con la patología que está padeciendo el riñón. Resumen, hemos visto tres mecanismos básicos de función renal. Número 1, el filtrado glomerular. 2, el transporte tubular, y 3, la producción hormonal. De estos tres mecanismos de funcionamiento renal que hemos revisado, el más importante para diagnóstico, seguimiento y clasificación de enfermedad renal es el filtrado glomerular. Es la parte del funcionamiento renal mediada por el glomérulo y por la capacidad de producir una filtración de la sangre y depuración de sustancias. Ese es el marcador clínico por excelencia de enfermedad renal. El transporte tubular y la producción hormonal son marcadores, cuando disfuncionan son marcadores de enfermedad renal, pero lo hacen en forma más tardía, lo hacen en forma más avanzada en relación al filtrado glomerular. Ahora vamos a revisar las mediciones de laboratorio que nos permiten estimar la función renal, por lo tanto nos permiten conocer cuánto funciona o cuánto ha dejado de funcionar el riñón. Primer punto que vamos a ver, si filtrado glomerular es tan importante, vamos a ver la estimación de la filtración glomerular como depuración de sustancias. Las segundas mediciones laboratorias que vamos a ver son los iones de plasma como expresión de la función renal. Esto obviamente va a estar determinado va a ser una expresión de función tubular a respuestas hormonales o vasculares a demandas corporales. Por último, vamos a ver el estado ácido-base, que también es una respuesta tubular ante una demanda de medio interno del cuerpo. Y finalmente vamos a ver expresiones en el citológico, en lo que es metabolismo de hierro y producción de eritropoyetina, en los cuales uno puede estimar la función renal de acuerdo a si haya alteraciones en el examen citológico o no. Dijimos que nuestro mejor marcador de función renal es la tasa de filtrado glomerular. La tasa de filtrado glomerular es una medición de función que está expresada como la cantidad de sustancia que se elimina del plasma a través de filtración de glomerular, es decir, a través del filtrado del glomérulo, a través del filtrado del plasma a través del glomérulo. La utilidad clínica de esto es que nos denota masa renal funcionante, cuánto de nuestros riñones está funcionando.
Estima severidad y población: cuanto menos riñones funciona, más severa es la enfermedad, y cuanto más rápido dejan de funcionar cuanto más rápido disminuye el filtrado glomerular, más rápido progresa la enfermedad renal. La enfermedad renal básicamente se divide en 5 estadios: el estadio 1, 2, 3, 4 y 5, de acuerdo al filtrado glomerular. Estadio 1 hasta 90, estadio 2 hasta 60 de filtrado, estadio 3 una disminución hasta 30 de filtrados, estadio 4 una disminución hasta 15 mililitros minuto de filtrado, y finalmente el estadio 5, que va entre 15 mililitros minuto a 0 mililitros minuto de filtrado glomerular, y es el estadio en el cual la persona que padece la enfermedad podría llegar a necesitar con mayor probabilidad diálisis o trasplante, y eso, digamos, implica de que cuando uno hace esta medición de tasa de filtrado va a tomar ciertas medidas terapéuticas. Los métodos usuales por los cuales uno estima la función glomerular son clásicamente creatinina plasmática, ecuaciones que predicen filtrado glomerular y el clearance de creatinina medido en orinas 24 horas. Existen otros métodos más sofisticados como el clearance, como la medición de cistatina y otros marcadores biológicos más sofisticados, pero por el momento, hasta el año 2012, estos son los marcadores que usamos frecuentemente, usamos en la clínica, con los cuales definimos nuestros tratamientos y definimos terapéuticos a nuestros pacientes, por lo cual, digamos, vamos a hablar de estos 3. Creatinina plasmática muestra aislada es una técnica ampliamente distribuida, muy simple, poco costosa de estimación de filtrado glomerular. Prácticamente se hace en todo el mundo. Es el dosaje de una molécula endógena que es producto del metabolismo muscular. Esto hace que la creatinina varíe de acuerdo a la masa muscular de cada persona, y clásicamente las mujeres tienen una masa muscular inferior, por lo cual su tasa de producción y su valor plasmático en equilibrio son más bajas que la del hombre. La tasa de producción de la mujer es entre 15 a 20 miligramos por kilo por día, y el valor plasmático normal ronda entre los 0.6 a 1 miligramo decilitro. En tanto que en los hombres la tasa de producción es 20 a 25 miligramos kilo día, y los valores normales oscilan entre 0.8 a 1.3 miligramos decilitro. Como depende de la masa muscular, hay menor producción en ancianos, en desnutridos y en pacientes que están con algún daño o alguna enfermedad muscular. ¿Qué podemos concluir de esto? Es que hay muchísima variabilidad y muchísima influencia en el sexo, en la contextura física y en la edad para estimar función filtrado glomerular a través de creatinina en muestra aislada. Además, como vimos en fisiología, una parte del 80 al 90% de creatinina se filtra a través del glomerular, es excretada eliminada a través del filtrado glomerular, pero una proporción no menor, entre un 10 y 20%, también se secreta por secreción tubular. Por lo cual, lo que podemos concluir es que creatinina va a sobreestimar el filtrado glomerular, porque no solo se secreta por filtrado, sino que también lo hace a través del túbulo. Más aún, si queremos predecir filtrado glomerular como marcador temprano de disfunción renal, existe una mala correlación entre la creatinina y la reducción de filtrado glomerular. Se estima que uno debe perder más del 50% de todo el riñón para producir una modificación en la creatinina plasmática de 1 miligramo decilitro. Lo cual yo debería perder tal vez uno de mis riñones en forma completa para producir una modificación de creatinina. ¿Por qué ocurre esto? Porque los glomérulos tienen la capacidad de compensar la pérdida de otros glomérulos. Cuando un glomérulo se pierde, el otro se hipertrofia y aumenta la secreción por túbulo de algunas sustancias, entre ellas la creatinina, y se produce una compensación funcional, pero no numérica, de la pérdida de nefrones. Por lo cual, tomar una creatinina plasmática en muestra aislada con la variabilidad que tiene de producción entre sexo, en razas y en edades, para estimar filtrado glomerular, se ha vuelto una medición un poco inconsistente. Además, creatinina plasmática tiene una multiplicidad de métodos por los cuales se puede dosar. La reacción más común por la cual se estima, digamos, la creatinina plasmática es la reacción de Jaffe modificada,
pero existen otros métodos y cuesta estandarizar cuesta estandarizar el método en todo el mundo. Hay indicaciones de la Sociedad Internacional de Nefrología de utilizar ciertos estándares de creatinina, células trazables, a ciertos métodos de estándar, pero eso todavía en nuestro país no puede ser realizado. Hay interferencias de medicación con creatinina como la trimmetoprim, ranitidina, cefoxitina, flucitocina, tenofovir y el acetoacetato que puede ser producido en diabetes, que pueden hacer sobreestimar la creatinina por una interferencia, digamos, al método de medición. Debido a las complicaciones que tiene la creatinina, la creatinina muestra aislada como marcador, como predictor de filtrado glomerular, se han desarrollado ecuaciones que corrigen de acuerdo a edad, al sexo, a la raza y al peso los errores que tiene creatinina en la estimación de filtrado. Estas fórmulas están basadas en creatinina plasmática, por lo cual todas las interferencias metodológicas uno las puede tener, y se asume, digamos, que debe ser utilizada cuando una creatinina está en estado estable. Pero al incorporar estos factores de corrección, como lo son biometría, nutrición, raza, sexo y edad, tiene una mejor correlación con los métodos gold estándar de medición de filtrado, que son los clínicos de inulina, que son bastante complicados de hacer y costosos de hacer en la práctica clínica. Y esta fórmula se ha ido validando en distintos tipos de poblaciones. No han sido validadas para insuficiencia renal aguda, pero digamos, el filtrado glomerular uno tiene que medirlo, digamos, en estado estable en enfermedad renal crónica, preferentemente. Estas fórmulas son COCOF-GAUT, MDRD y CKD-EPI. La primera fórmula, COCOF-GAUT, es una fórmula que ha sido publicada en el año 1976, fue desarrollada en población con insuficiencia renal crónica. Considera aumento de peso, pero no considera el aumento de peso por obesidad, cual es un sesgo, sobreestima el filtrado cuando la persona es obesa. Mejora la estimación cuando se la corrige por superficie corporal, y no ha sido validada con las creatininas estandarizadas por ahora, por lo cual, digamos, sería posible usarlo en nuestro país. La fórmula Cockcroft está graficada, no hace falta, digamos, que la aprendan de memoria, pero la tasa de filtrado glomerular en meditos minutos es igual a 140 menos la edad, 140 es una constante, por el peso magro en kilogramos, sobre la medición de creatinina plasmática por 72 y una corrección de 0.85, que si es mujer. Otra fórmula para calcular filtrado glomerular por fórmula es la de MDRD tipo 4. Existen varias modalidades de esta fórmula, pero la tipo 4 es la que se usa internacionalmente. Esta fórmula está desarrollada en adultos con enfermedad renal, no por diabetes, con un filtrado aproximadamente de 40 mililitros por minuto, por lo cual esta fórmula es más precisa en personas con insuficiencia renal crónica. Se ha validado esta fórmula en enfermedad renal, en enfermedad extrarrenal, por ejemplo, enfermedad cardíaca, en distintas razas, y se ha determinado por el uso de esta fórmula y las validaciones que tiene que es adecuada para pacientes ambulatorios con enfermedad renal estable, pero que no es buena en aquellos pacientes que tienen una enfermedad con filtrado conservado, porque como se ha desarrollado en personas que tienen deterioro del filtrado, cuando uno lo utiliza con filtrados largos, la fórmula es menos precisa. Por ejemplo, para juzgar un donante o para juzgar una persona que tiene un deterioro mínimo del filtrado glomerular. La fórmula corrige la medición de creatinina por la edad, por el sexo, por la raza y por un factor de corrección que es 175, y con eso se obtiene una tasa de filtrado glomerular por mililitros minutos por metro.73 metro cuadrado de persona. Esta fórmula está disponible en distintos sitios, los cuales cito acá en la diapositiva, un par de sitios donde se puede obtener el calculador para esta fórmula, y ha sido publicada en el año 99 y hasta ahora, digamos, la fórmula que más usamos para el seguimiento de enfermedad renal crónica. Debido a que no teníamos una fórmula, no se disponía una fórmula que estimara el filtrado glomerular en funciones renales prácticamente normales,
Se desarrolló una fórmula recientemente, se fue publicada en el 2009, que se denomina CKD-EPI, que esta fórmula está desarrollada para estimar filtrado glomerular en poblaciones con filtrados normales o ligeramente disminuidos, más de 60 mililitros por minuto por metro cuadrado. Es igualmente precisa que MDRD en los filtrados bajos y es más precisa para estimar y clasificar pacientes en filtrados altos. También es una fórmula basada en creatinina, tiene todos los sesgos que tienen las fórmulas basadas en creatinina plasmática, pero tiene factores de corrección que la vuelven más precisos, que también están basados en la raza negra, el sexo y la edad, y el peso. CKD-EPI tiene la particularidad que estima una menor prevalencia de enfermedad renal crónica y con respecto a algo es más parecida al gol estándar para evaluar, digamos, los pacientes en cuanto a su posibilidad de sufrir riesgo cardiovascular. También está disponible la calculadora en los sitios en los que se citan en la página para poder ser utilizado online. Por lo cual tenemos una disponibilidad de formulaciones para poder estimar filtrado glomerular por cálculos y digamos debemos definir cuándo utilizamos cada una. La de Cockcroft es una fórmula que se va a dejar de usar ya que tiene estos sesgos de que no ha sido más validada por las creatininas estandarizadas y digamos se sigue utilizando para el ajuste de dosis, esto está autorizado por la FDA, así que se sigue utilizando para ajuste de dosis de medicamentos. La MDRD tipo 4 y CKD-EPI se pueden utilizar MDRD tipo 4 en filtrados menores a 60 y CKD-EPI en la mayor parte de los pacientes que tengan filtrados menores de 60 o mayores de 60. Hemos definido, digamos, que creatinina no es nuestro medidor a mano, no puede ser utilizada en forma aislada, puede ser utilizada en el contexto de los calculadores de las fórmulas, pero ¿cuál es nuestro gol estándar clínico para esto? Ya que no podemos utilizar los métodos de gol estándar por complejidad como son el screen de inulina o de paraminipurato. El screen de orina de 24 horas sigue siendo nuestro estándar de cuidado clínico para medición de filtrado glomerular, a pesar de que está basado en creatinina, sigue siendo, digamos, nuestro estándar clínico de medición. El clearance de creatinina se calcula, el aclaramiento de clearance de creatinina se calcula con la medición de creatinina urinaria, el volumen de orina en un determinado tiempo, que usualmente lo hacemos en 24 horas, por el volumen total de la orina sobre la creatinina plasmática en una dosis. Esto tiene algunas ventajas, digamos, que es un mejor estimador de función glomerular que las fórmulas, sobre todo cuando los clearance son altos, y a la vez que podemos estimar el filtrado glomerular podemos determinar algún otro daño en la función del riñón, como por ejemplo el pasaje de proteínas por el glomérulo, para cuantificar proteinuria en 24 horas o microalbuminuria en 24 horas. Tiene algunas limitaciones que, como dijimos antes, creatinina está, además de filtrar por el glomérulo, secretada por el túbulo, y en casos de enfermedad la secreción no es menor, por lo cual el clearance de creatinina sobreestima la tasa de filtrado glomerular, mide más de lo que la tasa de filtrado glomerular realmente es. El recolectar orinas de 24 horas para algunos pacientes puede ser algo engorroso, sobre todo aquellos que no ven bien o que tienen alguna dificultad motora o que tienen incontinencia, por lo cual muchas veces nos tenemos que encontrar con recolecciones de orina inadecuadas y más de una vez tener que repetir el ensayo porque la impresión sería, digamos, de que este ha sido un error de recolección, el resultado es un error de recolección. En algunas poblaciones como los cirróticos, por esta excreción a través del túbulo, esta excreción de creatinina a través del túbulo, el clearance de creatinina en 24 horas tiene una mala correlación con el clearance de inulina, a veces con un error de hasta el 40%. Es decir, alguien, tal vez uno lo mide en una orina de 24 horas con un filtrado de 70, es posible que tenga cerca de 30 o 35 de filtrado con un error aproximado del 40%, en poblaciones especiales como los cirróticos. Por lo tanto, en conclusión, la mejor fórmula de estimar filtrado glomerular que tenemos es estimar la tasa de filtrado glomerular a través del clearance de creatinina medido en orina de 24 horas. Esto nos indica el límite superior en el cual puede estar el filtrado glomerular o nos puede sobreestimar. Una posibilidad de corrección que tiene el
clearance de creatinina es, en la misma muestra de orina, estimar un clearance de urea. La urea no se utiliza como marcador de función renal, salvo en esta situación puntual, en la cual en pacientes con enfermedad renal crónica estable, con creatininas mayores a 2.5 miligramos de cilitro, fue probado que, ya que el clearance de creatinina sobreestima por secreción tubular el filtrado glomerular, el clearance de urea por la cinética de la urea dentro del túbulo, ya que se secreta, se reabsorbe, se vuelve a excretar en otro sitio y se vuelve a reabsorber, el clearance de urea infraestima el filtrado glomerular. Por lo cual, en la misma muestra, si uno mide un clearance de creatinina y un clearance de urea y le saca el promedio, se los suma y los divide por 2, es factible obtener un valor similar a la tasa de filtrado glomerular. Esto ha sido probado por las guías de mejor práctica clínica de la Sociedad Europea en el año 2005 y puede ser utilizado como una forma clínica de estimación del filtrado glomerular.